y también está coorganizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, por el Departamento de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, o Río, Brasil, por el Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, y por el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas, CICC, de la Universidad de Talca, también en Chile. La red, Relia Escritura, se orienta a la investigación, cooperación y divulgación sobre estudios experimentales relativos a la escritura, particularmente para la región latinoamericana, y sobre todo aquellos estudios o tipos de investigaciones en los que se obtienen y analizan evidencias empíricas a través de herramientas y técnicas computacionales. Es una red que fue fundada este año por investigadores de América del Sur, con el fin de poder ir estableciendo una comunidad académica y científica tendiente a favorecer y a fortalecer la construcción de conocimiento científico de tipo colaborativo, y tiene como lenguas oficiales el español y el portugués. Ustedes ya deben haber ingresado al sitio web de la red. En ese sitio web tienen mayores datos, más información, y luego también quien esté interesado puede escribir al correo que figura en ese sitio web, en el cual también hay un formulario, una ficha para solicitar la afiliación. Bien, le doy la palabra a Erika Rodríguez Santos, de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, para que haga sus comentarios, su presentación, quando quieras, Erika. Sim, obrigada, Luiz. Boa noite a todos. Queria dizer que eu estou muito feliz com esse seminário que nós organizamos. Eu sou professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, como o Luiz disse, e eu também integro a equipe do Laboratório de Psicolinguística e Aquisição da Linguagem, o LAPAL, da PUC-Rio, e eu vou um pouco repetir agora em português a fala do Luiz, embora eu tenha certeza de que foi suficientemente claro, Luiz, mas para dar também o tom do português carioca, no caso, né? Então, eu quero dar as boas-vindas a todos, dizer que a nossa rede, né, de escritura é uma rede de pesquisa, cooperação e divulgação, interessada exatamente na investigação do processamento da escrita em tempo real. Nós temos a intenção com essa rede de propiciar e fortalecer a construção de conhecimento científico colaborativo em torno de estudos experimentais sobre a escrita, particularmente na região latino-americana e especialmente aqueles estudos em que as evidências empíricas são obtidas e analisadas por meio de técnicas computacionais. Então, o nosso objetivo com a rede é exatamente criar esse espaço de encontro e interação que se inicia aqui de forma mais ampla com vocês, nesse conjunto de palestras, então, entre professores, pesquisadores, centros e laboratórios de pesquisa na América Latina. Antes, propriamente, do início da palestra, eu queria apenas lembrar que nós temos um total de 4 encontros e que o nosso próximo encontro será no dia 18 de novembro, exatamente nesse mesmo horário. A previsão de duração desses encontros, como divulgado, é de 1 hora. Então, nós teremos um momento inicial de apresentação, seguido de um momento de perguntas. Eu passo a palavra agora, então, a Sofia Zamorra, da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso, no Chile. Sofía. Muchas gracias, Erika. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia. Me sumo a las palabras de mis compañeros. Estoy muy feliz por haber propiciado este encuentro, espero que sea muy fructífero para todos nosotros. Y, por supuesto, agradecemos la presencia de todos ustedes en este seminario. Tenemos participantes de distintos países, de México, Colombia, Brasil,
Chile, Argentina, España, Bélgica, por ahí también estaba viendo, entre otros. Y bueno, en esta oportunidad, el candidato a doctor Ángel Valenzuela, de la Universidad de Talca, nos va a presentar la conferencia Escribo siempre igual, efectos de las tareas en la organización temporal durante la escritura. Esta conferencia será grabada y luego podrá ser visualizada de manera gratuita en YouTube. Debido a que somos muchos, durante la conferencia les vamos a solicitar que podamos mantener las cámaras y los micrófonos apagados. La conferencia durará alrededor de 30 minutos. Se podrán realizar preguntas en español o portugués a través del chat y nosotros podremos irlas sistematizando para poder ser respondidas al final, para ahí propiciar también la discussão. Sim, acho que ficou claro, então, essa apresentação será gravada e as perguntas devem ser feitas no chat, em português ou espanhol, e ao final, evidentemente, havendo tempo, também poderemos abrir para discussão. Muito obrigada pela presença de todos, e eu passo a palavra novamente à Sofia, que vai apresentar o professor Ángel Valenzuela. Ángel Valenzuela es candidato a doctor en Ciencias Humanas y magíster en Política y Gestión Educacional por la Universidad de Talca, en Chile, profesor de Castellano y Comunicación y licenciado en Educación por la Universidad de Tarapacá. Actualmente es académico de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chile y de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca. También es miembro del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de la Universidad de Talca. Así es que sin más preámbulo, le damos la palabra a Ángel para su presentación. Hola, buenas tardes nuevamente. Agradezco su presencia y la posibilidad de poder compartir. Yo creo que es algo que nos apasiona un poco, por eso estamos hoy a las 6 de la tarde, no sé qué hora es en Bélgica. También agradezco a Nina, que debe ser muy tarde allá, y también la gente que está en otros países, ¿ya? Entonces, como recién Sofía les señaló, el título de esta presentación es Escribo siempre igual, ¿ya? Es una pregunta un poco retórica, y tiene un subtítulo que es Efecto de las tareas en la organización temporal durante la escritura. Entonces, como ya me presentaron, vamos a continuar. Entonces estas preguntas son un poquito introductorias, un poquito para que ojalá las vayamos pensando durante la presentación. Y esto, no sé, espero yo 25 minutos, 20 minutos. Y también a lo mejor son preguntas que nos hemos nosotros generado cuando estamos escribiendo y sobre todo cuando estamos enseñando escritura, ¿ya? Yo creo que muchos de nosotros, de los que estamos acá presentes, también enseñamos esta habilidad, ¿ya? Entonces existe una sola forma de escribir, podemos aplicar las mismas estrategias de escritura a cualquier texto. En ese sentido, nos podemos preguntar si es que hay estrategias globales, y si hay estrategias globales, ¿cuáles serían esas estrategias globales? O tal vez estas estrategias que yo utilizo para escribir van a depender siempre del propósito comunicativo en el cual tengo que responder. Entonces, son cuestiones que nosotros nos podemos ir preguntando, y espero yo que podamos ir respondiendo en esta presentación. No pretendo responderlas todas, ¿ya? Pero ahí ustedes nos vamos ayudando entre todos para ir respondiendo estas preguntas. La ruta de presentación, una pequeña contextualización, la idea de responder un poquito qué hay, ¿ya? ¿Qué nos dice un poquito la literatura? ¿Cuáles son los objetivos de esta investigación? Referirme a algunos aspectos metodológicos, como en la presentación Luis señaló, al igual que Erika, esta conferencia y esta idea de organizar, de juntarnos, gente que le gusta mirar un poquito qué sucede en la escritura, tiene un componente metodológico. Por eso es importante, y vamos a revisar y nos vamos a detener un poquito en algunas cuestiones de tipo metodológica y
estas distintas maneras de ver este fenómeno de la escritura. Después les voy a presentar un par de resultados que tenemos y algunas conclusiones que surgen de esta investigación. Entonces, para contextualizar, lo que nosotros podemos señalar es que existen distintas maneras de estudiar, en este caso, la escritura, ¿ya? Yo les puse cualquier tipo de fenómeno. En ese sentido, nosotros con esta investigación y la idea de este ciclo de conferencias y conversatorios, no es mostrar ni pretendemos por nada del mundo decir que esta es la mejor forma de abordar ni aproximarse al fenómeno de la escritura, ¿ya? Sino es una manera distinta de ver el fenómeno de la escritura y de cómo nosotros podemos ir mirando el proceso con el objetivo de también aportar a la enseñanza de la escritura y a conocer un poquito más de qué sucede en el proceso, ¿ya? Entonces, si uno mira un poquito la literatura, se va a dar cuenta de cómo ha ido o cuáles han sido los enfoques para recoger y capturar el fenómeno de la escritura. Entonces nosotros tenemos el uso de técnicas offline y también tenemos el uso de técnicas online. Las técnicas offline son las técnicas que se realizan anterior a la escritura o de manera posterior a la escritura. Por eso aquí yo les puse algunos ejemplos, como el uso del cuestionario, o el uso de entrevistas retrospectivas, o entrevistas prospectivas, es decir, antes que yo hago el acto de escribir. Y por otro lado, está el uso de técnicas online, ¿ya? El uso de técnicas online es cuando se recoge, entre comillas, el dato, mientras se realiza el proceso. Y aquí están, entre las técnicas que podemos nombrar, están el uso del keystroke, o el análisis de videos, o el análisis o la observación directa, ¿ya? Entre otras. Les recomiendo una revisión que hicieron unas profesoras en España, Sala Bubaré y la Montserrat Castelló, donde ellas investigaban un poquito los procesos de regulación de la escritura y cómo se ha investigado, como para ir, si es que a lo mejor desconocían un poco de estos temas, que vayan complementando esto que les acabo de señalar. Continúo con algunas consideraciones teórico-metodológicas sobre la investigación, y ahora ya me meto en algunas ya más particular de este estudio que estoy presentando. Y otra pregunta es, ¿qué sabemos nosotros sobre la organización temporal? ¿Por qué investigar la organización temporal? ¿Qué nos dice? ¿Ya? ¿Y qué es esta cuestión de la organización temporal? Entonces, lo primero señalarle es que este tema de la temporalidad ha estado presente desde los primeros estudios sobre el procesamiento cognitivo en la escritura, ¿ya? Entonces, si nosotros miramos uno de los primeros modelos de Flower y Hayes, a inicios de los años 80, vamos a ver este componente temporal. De hecho, una de las cosas que nosotros podemos decir que fueron muy relevantes en este modelo propuesto de Flower y Hayes, es el tema de la recursividad y el tema de la fluidez. Entonces, cómo nos descomponían y nos mostraban que la escritura no era un proceso lineal, sino más bien un proceso recursivo, donde yo planifico, textualizo, y tal vez podría volver a la planificación, y voy pasando de una etapa a otra, pero no de manera lineal, ¿ya? Y eso también lo podemos ver en la actualidad con los estudios de Walloth y Grabowski. Entonces, este componente temporal no es un componente que se haya desechado, sino siempre se está mirando y se está observando. A partir de este componente temporal, nosotros podemos definir la escritura como una sucesión de ráfagas de lenguaje escrito y altos periodos de pausas. De aquí, si bien es cierto, esto es una manera de definir la escritura de manera operacional, ¿ya? Yo sé que hay otras definiciones de escritura, ustedes ahora me pueden decir, pucha, pero no estás presentando la más precisa. Esto es desde el punto de vista operacional. Y en ese sentido, en esta definición operacional de escritura, nosotros podemos identificar dos marcadores, que son la pausa y la ejecución. La pausa es la ausencia de ejecución, y la ejecución es
cuando no suceden pausas, ¿ya? Entonces, esto no es solo cuando yo estoy escribiendo en el computador, que es lo que es la investigación que nosotros estoy presentando ahora, sino también las pausas y la ejecución sucede cuando estoy en un contexto de escritura lápiz-papel, ¿ya? ¿Qué hacemos las personas que nos dedicamos a investigar las pausas, ¿ya? Y la ejecución? Nosotros con las pausas y la ejecución inferimos rastros de actividad cognitiva. Entonces, a partir de estas pausas, nosotros podemos identificar algunas cuestiones, por ejemplo, en relación a la planificación, o también podemos identificar en relación al monitoreo, ¿ya? Entonces, las pausas se han utilizado y se utilizan para rastrear elementos de actividad cognitiva. En cuanto a las tareas, ¿qué sabemos sobre las tareas? En los contextos de educación superior donde está enmarcada esta investigación, sabemos que nuestros estudiantes, y también nosotros cuando éramos estudiantes, teníamos que realizar un sinnúmero de tareas de escritura, y estas tareas tenían diversos propósitos comunicativos. Entre los distintos propósitos comunicativos había uno, y hay uno, que podría ser, desde el punto de vista del estudiante, y también desde el punto de vista de la persona que está evaluando, importante, como tiene que ver la certificación de saberes, habilidades, competencias, ¿ya? Entonces, esta escritura para certificar las competencias y para evaluar esas competencias es fundamental en una situación de aprendizaje, ¿ya? Por eso es muy importante en los contextos de educación superior. Sin embargo, las personas que nos hemos dedicado a enseñar sobre la escritura, o estamos trabajando en la escritura a través del currículum, o de distintas otras miradas, nos hemos dado cuenta una y otra vez, que existen dificultades para cumplir con éxito la variedad de tareas que realizan nuestros estudiantes. Y esto lo podemos ver no solamente en Chile. Yo acá puse algunas investigaciones en Chile, pero también en España, y también en contexto en lengua inglesa, ¿ya? Entonces, al parecer es algo transversal, es algo que sucede en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Chile. ¿Por qué podría suceder esto? Por la poca capacidad para gestionar los procesos involucrados en la escritura. Es decir, parece que la regulación que tanto se pregona y se señala en los manuales, al parecer sí es muy importante, porque podría ser un elemento que está ahí presente, que está dificultando un poco que los estudiantes puedan cumplir con éxito estas tareas. Entonces, nosotros tenemos dos elementos en esta investigación: la organización temporal y las tareas, ¿ya? Y los propósitos comunicativos de las tareas. Entonces, a pesar de que día a día la investigación nos muestra distintas ópticas y distintas evidencias, distintos resultados sobre el estudio de la escritura, aún no es tan claro sobre en qué momentos ciertas actividades deberían llevarse a cabo para ser beneficiosas en función de la calidad del texto. Nosotros hemos visto cómo día a día surgen algunos manuales, algunas propuestas de enseñanza de la escritura que nos dicen, pucha, la regulación es necesaria para esto, o no, que los estudiantes tienen que solo planificar, o es sumamente importante hacer esto otro. Entonces uno dice, ¿en qué momento estas actividades deberían llevarse a cabo para ser beneficiosas en función de la calidad del texto? En ese sentido, nosotros extendimos esta problemática y también a esta idea de si esta organización, si esto es beneficioso para cumplir esto,
¿esta organización podría ser similar para cualquier tipo de tarea? Así llegamos al objetivo de esta investigación, ¿ya? Entonces, el objetivo de esta investigación es determinar el grado de estabilidad en la organización temporal de la escritura en tareas con distintos propósitos comunicativos, considerando el desempeño de los estudiantes. Yo cuando, aquí, si bien es cierto, dice distintos propósitos comunicativos, matizo un poco, evaluamos solo 3, por una cuestión también metodológica. Específicamente, lo que nos propusimos hacer fue medir el efecto de los propósitos comunicativos de las tareas en la organización temporal de las pausas durante la fase de textualización, ¿ya? Analizar las posibles diferencias en la organización temporal entre los propósitos comunicativos de las tareas de escritura, y por último, identificar patrones efectivos en la organización temporal durante la escritura académica presente en las 3 tareas. Entonces, en el último objetivo lo que pretendíamos ver era ver qué tan estables eran ciertos patrones en relación a estas 3 tareas, ya si se podía repetir el mismo patrón. Algunos aspectos metodológicos. En esta investigación participaron 21 estudiantes de educación superior, quienes realizaron las 3 tareas, ¿ya? Son todos estudiantes de una misma carrera del ámbito de la formación, de formación pedagógica. Ellos estaban estudiando pedagogía en secundaria, el promedio de edad es 23 años, como recién les decía, participaron 13 mujeres. El diseño, nosotros invitamos y comenzaron a hacer el estudio mucho más estudiantes, pero como ellos tenían que realizar el estudio, tenían que escribir un texto un día, después otro día, perdíamos estudiantes a medida que avanzaban los días, ¿ya? Entonces es un diseño un poco, no sé qué tan recomendable sería. También lo podemos comentar al final. En relación a los materiales que utilizamos fueron las tareas de escritura, que fueron explicar, consignar e integrar. La tarea de explicar, estas 2 las sacamos de las propuestas de los macro propósitos comunicativos propuestos por Parodi. El primero tiene que ver con guiar o explicar un procedimiento sobre algún tema o actividad de manera detallada y precisa. El explicar es muy común en las evaluaciones, en esto que yo les decía, en esta validación y certificación de competencia. Entonces, los estudiantes comúnmente tienen que explicar algo, ¿ya? En este caso, algún procedimiento o alguna actividad, ¿ya? También les pedimos a los estudiantes que presentaran la información relevante por medio de una definición o una descripción. Les dimos un concepto y les pedimos que definieran ese concepto, el concepto del ámbito en el que ellos estaban, que es el ámbito de la educación. Lo mismo ocurría con el explicar. Y por último, a los estudiantes les presentamos 3 fuentes de información y posterior a eso les pedimos integrar en un solo texto, es decir, hacer una síntesis, esas 3 fuentes de información, ¿ya? Entonces este propósito comunicativo de integrar es lo que nosotros conocemos como enlazar y sintetizar partes de la información intra o intertextual a través de similitudes y diferencias en un solo gran texto, ¿ya? Entonces ahí nosotros esperábamos que los estudiantes vincularan, compararan o contrastaran la idea, o también que formularan nuevas hipótesis a partir de los textos leídos. También entre los materiales, nosotros, y dentro del diseño de la investigación, todas las tareas fueron realizadas por jueces, que eran profesores en el área del lenguaje, y lo hicieron con una pauta de revisión, ¿ya? Entonces nosotros se revisaron en 2 fases, se revisó la habilidad de comunicación escrita y el cumplimiento del propósito comunicativo. Y los instrumentos que utilizamos para captar el proceso, para captar la escritura,
¿no? Fueron el software InputDoc, el 8, ¿ya? De Leighton y Van Gaes del año 2013. Utilizamos también un procesador de texto, Microsoft Office Word, versión 2016, que es donde se acopla este InputDoc, que es un keylogger, ¿ya? Se acopla en el Word, que eso es lo que, en cierto sentido, nos da naturalidad al proceso de escritura, ¿ya? Porque muchos de nuestros estudiantes realizan sus escritos, sobre todo ahora en contextos de coronavirus, están realizando sus actividades de escritura con el procesador de texto. Entonces, nosotros con el InputDoc, lo bueno es que funciona con el Office Word. Utilizamos también un teclado del QWERTY estándar, un mouse óptico y un monitor de 21 pulgadas. Para las personas que no conocen este software, como recién les decía, esto es un programa que registra las pulsaciones de tecla a medida que uno va pulsando las teclas cuando está escribiendo, ¿ya? Entonces, específicamente lo que uno hace es el análisis de pulsaciones de tecla, y ahí uno programa el software a cierta cantidad de tiempo. Por lo general va a depender de las preguntas de investigación y lo que el investigador ande buscando. En este caso nosotros, como queríamos rastrear actividad cognitiva un poquito más gruesa, utilizamos pausa, programamos el software que nos buscara pausas a 2000 milisegundos, ¿ya? Entonces nos capturó pausas solo desde 2000 milisegundos hacia arriba, ¿ya? Entonces este programa proporciona una amplia gama de análisis que abren nuevas perspectivas para mejorar la comprensión. Esto lo saqué de la misma página del InputDoc. Para mayor información sobre el InputDoc, métanse a esta página, a www.inputdoc.net. ¿Ya? Yo creo que más adelante uno de los objetivos de la organización tiene que ver con hacer algunos talleres sobre los análisis y sobre cómo ocupar el InputDoc, ¿ya? Pero no es parte de la presentación, entonces voy a continuar. ¿Cómo hicimos los análisis? Los análisis teníamos tres variables. Teníamos dos factores intrasujetos, que eran el propósito comunicativo de la tarea, explicar, consignar e integrar, los que recién señalé. También teníamos el intervalo del proceso. Nosotros además, es decir, para ver la organización temporal, dividimos el proceso de escritura de todos los participantes en tres partes, ¿ya? Al inicio, al medio y al final de la fase de textualización. Entonces, vimos qué sucedía al inicio, al medio y al final. Y esto lo utilizamos, le llamamos intervalo del proceso, ¿ya? También utilizamos un factor intersujeto, que fue el desempeño de los estudiantes. Fue lo que revisaron los profesores de escritura, donde tuvimos a 5 personas en rendimiento alto, 10 personas en rendimiento medio y a 6 personas en rendimiento bajo. Y teníamos dos variables dependientes, que eran la frecuencia de pausa, como recién les señalaba, a 2000 milisegundos, y la duración promedio de la pausa en 2000 milisegundos. ¿Ya? Y ahora ya me meto a la parte de resultados. Entonces, algunos resultados que pudimos ver en este estudio fueron que claramente hay diferencia entre las tareas, ¿ya? Todas las tareas no tenían la misma estructura temporal. Sin embargo, nosotros cuando queríamos ver la interacción entre la frecuencia de las pausas y en relación al propósito comunicativo y al intervalo, no nos dieron significativa esta interacción. Sí hubo una significancia interesante para mi punto de vista, porque tiene que ver con lo que sucede en el grupo de desempeño bajo, ¿no? Cuando uno empieza a dividir por el desempeño cómo es el comportamiento de la escritura en estas tres tareas, nos dimos cuenta que las personas de rendimiento bajo realizan una menor cantidad de pausas en la tarea de explicar comparadas con la tarea de consignar e integrar. Entonces, como pueden ver,
En el grupo de rendimiento alto, el grupo de rendimiento medio, es relativamente parejo, de hecho las diferencias no son estadísticamente significativas. Sin embargo, lo que sucede en el grupo de rendimiento bajo sí nos muestra cierta, llamémosle, inestabilidad, ¿ya? O a lo menos el comportamiento y la frecuencia de pausa no es tan regular. Después pasamos a la otra variable, a la duración promedio de las pausas. Sí. Acá en la duración promedio de las pausas, se me perdió el asterisco, pudimos observar la misma diferencia, entre las tres tareas hay diferencia significativa en el promedio de las pausas, ¿ya? También pudimos observar que hay una interacción entre el propósito comunicativo de la tarea y los intervalos del proceso. Esto que está aquí en esta segunda gráfica. Esto también es interesante porque nosotros al dividir entre los tres intervalos, lo que pudimos observar es que en el primer intervalo había mucha diferencia, ¿ya? Entre las tareas. Donde la tarea de explicar, las personas, al parecer, se demoraban mucho más en comparación a las otras dos tareas. Esto llevó a decir, ¿qué pasa si nosotros comparamos ahora el desempeño en estas tres tareas, pero por el grupo de rendimiento? Aquí teníamos el grupo de rendimiento bajo, el grupo de rendimiento medio y el grupo de rendimiento alto. Entonces esto también es interesante, desde mi punto de vista, porque nos muestra un poco que la gente de rendimiento bajo se demoró mucho más al inicio del proceso en comparación a la gente de rendimiento alto, ¿ya? Y algo muy parecido sucedió en la gente en los estudiantes que tuvieron rendimiento medio, ¿ya? Donde el inicio del proceso de textualización, las diferencias fueron significativas. ¿Qué nos muestra esto? Que el grupo de mayor desempeño, al parecer, fue menos sensible al tipo de tarea en comparación a los grupos de desempeño medio y a los grupos de desempeño bajo, ¿ya? Entonces, estos son algunos de los resultados que quiero ahora llevar a algunas conclusiones, ¿ya? Entonces, por eso ya estoy como ajustando el tiempo. Entonces, algunas conclusiones que pueden surgir de estos resultados es que el comportamiento de las pausas se adecua a las características comunicativas de las tareas. En ese sentido, lo que se ha podido identificar en otro tipo de investigaciones, nosotros también lo identificamos, a lo menos en lo que sucedió con estos 21 participantes. En ese sentido, las diferencias entre las tareas ocurren mayoritariamente al comienzo de la etapa de textualización, ¿ya? Cuando ellos están comenzando a escribir, ocurren algunas pausas. Otra cuestión que nos llamó la atención es que la disminución de la frecuencia y duración promedio de las pausas al final del escrito. Esto nos podría demostrar la escasa revisión global que realizan los estudiantes sobre todo los escritos, porque no fue algo particular, no es que se diera solo en la tarea de Ariane, deixa eu integración. contar a história então. Ariane não, Ariane Deixa eu não. contar a história para você então, Ariane. Posso contar? Perdón, ¿Se Ángel, vi? está silenciado, no te escuchamos. Ya, ahí sí. Entonces, la disminución de la frecuencia de pausa se dio en todas las tareas. ¿Ya? Entonces eso también nos muestra a nosotros un poquito de la escasa revisión global de los textos. Algunos autores se la han jugado con que esta escasa revisión global se debería a una alta presencia en la primera etapa, en la primera parte de la textualización. Sin embargo, yo les quiero plantear otra idea, ¿ya? En relación a esto que recién les señalé. Nosotros ahora mirando un poquito el rendimiento, el grupo de desempeño alto fue menos sensible al tipo de tareas, tal como lo señalé recién, es decir, mantienen cierta estabilidad, ¿ya? Lo que nosotros podemos mirar y jugárnosla, ¿ya? Siempre uno dice,
son 21 estudiantes, ya, con que al parecer sí hay un rastro de algún tipo de estrategia global de escritura. A lo menos hay una fluidez que está bastante presente en los estudiantes de alto rendimiento cuando tenían que realizar los 3 escritos, y que no se dio en los estudiantes de bajo desempeño ni los de mediano desempeño. En ese sentido, los estudiantes de desempeño alto en la tarea de integración muestran diferencia en comparación a otras tareas, sin embargo, mantienen cierta estabilidad. Es decir, al parecer hay una fluidez, como recién les señalé, y hay una adaptación. Entonces yo me adapto al propósito comunicativo, pero mantengo cierta estabilidad en cómo yo realizo el escrito. Por el contrario, los estudiantes de desempeño medio y los estudiantes de desempeño bajo parecen no utilizar una estrategia de escritura global, y esto es lo que yo recién les decía, con la que a lo mejor ahí podemos discutir un poco. Al parecer este periodo de pausas que nosotros observamos en el intervalo 1, en los grupos de desempeño bajo y desempeño medio, no necesariamente parece indicar que ellos están planificando el escrito, sino más bien parecen indicar que no saben cómo comenzar a escribir. En ese sentido, esta idea de divagación que surge cuando yo estoy comenzando cualquier texto, genera una sobrecarga cognitiva, no sé si extra a la misma tarea, pero a lo menos sí está generando algo que está llevando a que los estudiantes podrían tener, o que nosotros estamos explicando con esto, que podría ser la causal de por qué están teniendo un bajo desempeño. Entonces ya con esto cierro, es que a pesar de la necesidad de adaptación a las características de las tareas, algo que parece como baladí, parece que una organización temporal más o menos estable sería una medida óptima en las actividades de escritura en los contextos académicos, ¿ya? En ese sentido, obviamente necesitamos conocer aún más, ampliar la cantidad de personas que participan en estas investigaciones que nosotros estamos realizando, para conocer más en detalle qué pasa con este uso de estrategias globales y uso de estrategias a lo mejor particulares, ¿ya? Y esto lo digo porque, como al inicio señalaba, por lo general nosotros, los que nos dedicamos a enseñar el tema de la escritura, y también quienes de manera indirecta trabajamos con la escritura, a veces queremos ayudar a los estudiantes y no sabemos cómo ayudarlos. Entonces, a veces traspasamos lo que nosotros hacemos en escritos muy particulares, ¿ya? Porque a veces nosotros, o hay personas que se dedican a escribir paper, pero la escritura de paper difiere mucho, tal vez, de la escritura cuyo propósito es la certificación de competencia particular en una asignatura. Entonces, ahí nosotros debiésemos hacer, no sé, la distinción, seguir midiendo, a lo mejor ya no solo propósitos comunicativos, sino también ir tomando tareas más reales, ¿ya? El desafío también para uno como investigador es siempre intentar salir del laboratorio a un contexto más natural. Entonces, esto ha sido la presentación. Yo aprovecho de agradecer acá a la gente del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de Leutánica, también a la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación y la Facultad de Educación, donde hice gran parte del estudio, y también a gente que me ayudó bastante en algunas cosas teóricas en la Universidad de Valencia, ¿ya? Y obviamente a la Red Latinoamericana de Investigación Experimental en Escritura. Y muchas gracias, y atento y abierto a dudas, comentarios. Muchas gracias, Ángel, por esta presentación muy interesante, muy buena presentación. Vamos a sistematizar ahora la discusión. Hay algunas preguntas por acá hay algunas que tienen que ver con la publicación de este trabajo, otras que están relacionadas con profundizar un poco y contextualizar el concepto de organización temporal,
y bueno, otros aspectos metodológicos, tales como el grupo en donde se llevó a cabo la investigación. Parto por el grupo. El grupo, que es lo más fácil. Son estudiantes de pedagogía, como les decía, estudiantes de pedagogía en lengua castellana, eran de tercer año, todos de la misma carrera. Tratamos en ese sentido de controlar las particularidades de los estudiantes. Todos conocían los temas, porque los temas eran del área de la educación, entonces apelamos a no poner temas que escaparan un poco a lo que ellos manejaban. Sí, se los transparento, lo ideal hubiese sido a lo mejor medir el nivel de comprensión lectora de los estudiantes antes de, por ejemplo, en la tarea de integración, hacerlos leer. Nosotros, por un tema práctico, no aplicamos prueba de comprensión lectora. Otra pregunta es sobre la publicación. Tengo entendido que esto está próximo a... Está en etapa de revisión. Son de esos papers que llevan 6 meses o 7 meses en revista. Claro, está en etapa de revisión. Y esto de la organización temporal, ¿cómo se puede contextualizar el concepto de organización temporal? La organización temporal tiene que ver con cómo nosotros organizamos, ¿ya? Le damos una secuencia, llamémosle lineal, a un proceso que es altamente recursivo, pero nosotros pretendemos ordenar este proceso altamente recursivo en una fase temporal. Nosotros por eso le llamamos organización temporal. En ese sentido, el software que yo les comentaba nos permite segmentar el texto en distintas fases, ¿ya? Entonces, por eso yo no les dije a ustedes, o espero que no me hayan entendido así, que la primera parte, el primer intervalo, no es una planificación, sino yo le llamo primera parte de la textualización, la segunda parte de la textualización y la tercera parte de la textualización. Que mirando un poquito al modelo de Flowey-Hayes, la tercera parte, este tercer intervalo, se parece más a lo que ellos nos decían con la revisión, ¿ya? Pero el intervalo 1 no se parece tanto a la planificación propuesta por Flowey-Hayes. Hay otra pregunta que tiene que ver con, teniendo aquí en cuenta un grupo con desempeño más bajo, que presenta un número más alto de pausas al inicio del proceso, ¿cuáles serían acciones posibles para mitigar esta carga cognitiva elevada en un contexto de sala en aula? Sí, mira, yo creo que esa cuestión a nosotros, los que no, ¿cómo se llama? Quienes estamos en aula enseñando este tema de habilidades, el mirar que los estudiantes de bajo rendimiento, es decir, tienen problemas al inicio del proceso, es donde nosotros a lo mejor como profesores necesitamos ir un poquito ayudándolos a monitorear en esta etapa. En ese sentido, acuérdense que mientras no esté instalada esta habilidad, a los estudiantes no va a emerger de la nada. Los estudiantes necesitan a veces un pequeño impulso, y ese pequeño impulso somos nosotros. Entonces, ¿cómo podemos ver, a lo mejor a través de preguntas vinculadas al monitoreo, o nosotros mismos ir monitoreando sus propios escritos? Porque puede ser que, claro, la revisión al final, también en otros estudios que nosotros hicimos con Keyglober, nos dábamos cuenta de quienes obtenían más altos resultados eran quienes revisaban más al final del escrito, tenían más pausa al final, y quienes revisaban menos, ¿ya? Entonces uno podría decir, esto yo les planteé así como sumeramente, este tema de la escasa revisión global. La revisión global es fundamental porque yo puedo mirar todo el escrito, pero partir también es fundamental, ¿ya? Partir también es fundamental. Por aquí creo que hay una pregunta que está un poquito más abajo, pero tiene que ver con lo que acabas de mencionar, que ¿a qué se refiere con estrategias globales? Estrategias globales son, no sé si las personas que nos están escuchando conocen
por ejemplo, el modelo propuesto por Didactec, ¿ya? O los distintos manuales que uno encuentra sobre enseñanza de la escritura, donde señalan que la escritura se tiene que enseñar de determinada manera, y no recogen un poquito algo que yo quería recoger. A lo menos el espíritu de este estudio es mirar estrategias de escritura, o el comportamiento de lo que sucede durante la escritura, en distintas tareas, en distintos propósitos comunicativos. Para tensionar un poquito esto que propone el grupo Didactec de la Complutense de Madrid. De decir, hay una manera de enseñar o una manera de trabajar los textos. Entonces, yo quiero mirar que no solamente hay una manera, como les decía en las conclusiones. Es muy necesario el adaptarse al propósito comunicativo. Sin embargo, también algo que yo también me sorprendí, es el tema de que los estudiantes de alto rendimiento tenían un comportamiento relativamente estable. Frente a eso también, bueno, un poco vinculado con lo anterior, ¿cómo podríamos nosotros incentivar la organización temporal equilibrada para cualquier tipo de tarea? Eso tiene que ver con la, no sé, uno podría en español muy chileno, no sé, espero que me entiendan las personas que no son de Chile, uno podría decir, tiene que ver con soltar la mano. Yo creo que, no sé si se entiende esta idea, con que los estudiantes ojalá escriban, que además conozcan también distintos géneros, ¿ya? Con el objetivo de poder hacer una representación de lo que necesitan escribir. Es súper complejo, a lo mejor a muchos de nosotros nos tocaron los profesores que nos daban a escribir el ensayo, y nos decían, bueno, escriban un ensayo, y me lo envían. Y es como el estudiante dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que escribir? Entonces, la representación mental que yo hago sobre lo que tengo que escribir, sobre la tarea, sobre la estructura del texto, es fundamental. Entonces, eso se hace con una variedad grande, ¿ya? De distintos tipos de tareas. No solo limitar la escritura a, no sé, a escribir paper. Yo creo que nosotros estamos como metidos en una lógica de que los estudiantes tienen que hacer todo, hacer paper e investigar desde primer año de universidad. Y por acá hay otra pregunta que tiene que ver con si has pensado profundizar en el estudio de la función epistémica de la escritura. No entendí bien. La función epistémica de la escritura. Si has pensado continuar en el estudio de cómo esta escritura nos ayudaría a aprender en el fondo. Sí, es la idea de, como le decía al final, ojalá utilizar tareas más concretas, mucho más específicas, ojalá en situaciones mucho más reales, ¿ya? Situaciones mucho más reales de escritura. Pero eso es un desafío metodológico. Yo, como les decía, nosotros con este software, que es el InputDog, y hay gente que hace con el tracking, uno dice, pucha, estas cosas son fascinantes porque podemos hacer muchas cosas reales. Sin embargo, reales en un contexto de laboratorio. ¿Ya? Claro, porque cómo mides que realmente la persona pudo transferir o pudo aprender sobre esta tarea en particular. Habría que hacer un seguimiento, y ya decía antes sobre estas dificultades de los diseños, a veces los estudiantes se pierden, etcétera. José Luis, por acá tiene otra pregunta, dice, ¿por qué crees, bueno, además de agradecer la presentación, ¿por qué crees esta diferencia entre distintos grupos, buenos versus malos escritores, se produce para el propósito comunicativo más simple con respecto a los más complejos, como la integración, por ejemplo? Sí, mira, algo que no expliqué, cómo nosotros armamos los grupos alto, bajo y medio. El grupo alto eran los estudiantes que tenían alto desempeño en a lo menos 2 tareas y medio en otro, ¿ya? El grupo de desempeño medio eran los estudiantes que tenían rendimiento alto en una tarea y tenían rendimiento medio en las otras, y en ninguna tenían rendimiento bajo.
y los grupos de rendimiento bajo fueron los que tenían rendimiento bajo en al menos una de las tareas, ¿ya? Y en ninguna tenían rendimiento alto. Entonces así configuramos los grupos de desempeño buenos, entre comillas, y malos, entre comillas, ¿ya? ¿Y por qué se produce? Se produce el propósito cognitivo más simple. Y ¿cómo se llama? Otra de las hipótesis que no tampoco las planteé es el tema de, a todos nosotros nos dicen, y siempre también lo pillamos en la literatura, que los estudiantes tienen muchas complicaciones al momento de escribir tareas de integración. Porque uno podría suponer que son tareas mucho más complejas que la escritura de una definición. Lo que nosotros observamos es que la escritura de definición, cuando les pedimos defina el concepto evaluación a partir de esta teoría, los estudiantes se complicaron mucho. Siendo estudiantes de tercer año de pedagogía, ese es el contexto. Se complicaron mucho, tuvieron muchas pausas, se cuestionaron bastante lo que podemos inferir del proceso. A diferencia de lo que pasaba en la integración. Y en función de lo mismo, Ramón Guevara nos pregunta si se puede distinguir un determinado proceso cognitivo durante la escritura a partir de la extensión de las pausas o el momento en que aparece o el objetivo de la escritura. Mira, eso es lo que, cuando nosotros utilizamos estas técnicas, es algo que yo les decía, nosotros podemos rastrear la actividad cognitiva. Nosotros podemos suponer que algo está sucediendo a nivel cognitivo con las pausas, ¿ya? Pausas más extensas en la literatura se han utilizado para inferir procesos de regulación, procesos de monitoreo, ¿ya? Lo mismo ocurre cuando hay una menor cantidad de pausas. Eso se infiere una mayor fluidez. Menor cantidad de pausas, mayor fluidez del proceso. Entonces uno podría identificar a lo menos esta presencia de regulación de la cognición, ¿no? A lo mejor hay alguien que le llama metacognición, alguien que le llama monitoreo. La Montserrat Castillo le llama regulación. Un poco parecido a lo que nos pregunta Alejandra, porque si pregunta si has pensado estudiar en complemento de las pausas, es decir, las ráfagas de escritura. O sea, cuando hay periodos donde habría poca pausa. Sí, eso, mira, una de las cosas también, cuando uno se mete en estos temas, es todo lo que te entrega este software, que te entrega muchas cosas. Entonces, una de las preocupaciones cuando uno está investigando esto, uno dice, ¿cuál es mi pregunta de investigación? ¿Cuáles son mis hipótesis? Y a partir de eso, ¿qué voy a utilizar? Entonces, yo en ese sentido, Alejandra, he estado utilizando las pausas. Tengo los datos de las ráfagas, los miré, pero no he ahondado más en el tema de las ráfagas. Lo mismo Bien. ocurre con segmentar desde otras maneras. Por ahí también, bueno, otra pregunta que tiene que ver con la generación inicial. En el momento en el que nos dicen que no tienen ideas o imaginación, claro, los estudiantes, ¿está más ligado a la generación inicial de ideas? Mira, hay un estudio también interesante sobre el mind wandering y estos procesos este proceso de divagación mental, y qué sucede en este proceso de divagación mental en relación a la creatividad. Y claro, se ha podido identificar de que las personas, cuando estamos divagando, se podría asociar con altos periodos de creatividad. Sin embargo, como yo les decía, esta pausa al inicio, al parecer, no dan cuenta de una mayor creatividad, sino más bien a una divagación mental de tipo de no saber qué escribir. Claro, ahí otra pregunta dice, si hubo algún estudiante que haya recursado el tercer año dentro de los estudiantes del grupo, porque No, podría eso influir en el rendimiento. no, lo sacamos, no lo invitamos. Como les decía, tratamos de controlar el efecto repetición, el efecto carrera, el efecto edad.
Ya, yo me imagino que en otras universidades, al igual que en la que yo trabajo, hay estudiantes que de repente se escapan a la media etaria, entonces a ellos lamentablemente no los invitamos. Y aquí uno de los últimos comentarios dice, los modelos de escritura de distintos géneros no son prescriptivos, por lo tanto son abiertos y sujetos a cambios de acuerdo al contexto cultural, social, etcétera, donde se aplica dicho modelo. Creo que esto también podría ser, dice Jorge, el desafío de la enseñanza de la escritura. Sí, y en ese sentido, Jorge, yo creo que algo que en general a quienes estamos investigando un poquito sobre el proceso de escritura, lo que nos mueve es esta idea de que a veces en los contextos de educación o en el ámbito de la lingüística surgen propuestas, ¿ya? Surgen muchas propuestas, muchas ideas, pero no pasan por el sedazo yo le llamo sedazo de la ciencia, ¿ya? Es decir, midamos esto. Entonces, este modelo, es lo que yo les comentaba del Didactec, es un modelo interesante, pero que necesita de evaluación. Entonces, yo no sé si, de ese sentido, ya llamarle modelo me parece un poco pretencioso. Y por último, ¿qué tipo de pausas revelarían mayor creatividad y calidad creativa? La pregunta de Laura. Sí, mira Laura, yo creo que uno de los desafíos para estos estudios de Keylogger es triangular metodología. Porque nosotros hasta ahora, una pregunta que hacía Ramón, es qué nosotros podemos inferir a partir de las pausas, o qué podemos inferir a través de la fluidez. Si nosotros queremos conocer un poquito más sobre las pausas, sobre la fluidez, necesitamos sí o sí triangular metodologías. Por ejemplo, algo que nosotros comenzamos a hacer el año pasado en los estudios antes del coronavirus, fue grabar todas las sesiones de escritura, grabar la pantalla, ¿ya? Porque lamentablemente el software no graba las pantallas, solo captura las pausas, te entrega las métricas al final del proceso. Antes lo hacía, ahora lo sacaron, y te graba, y nosotros entonces comenzamos a grabar el proceso. Sin embargo, grabar el proceso tiene una complejidad altísima desde el punto de vista metodológico, porque es mucho tiempo de grabación. Nosotros teníamos 21 estudiantes y teníamos, no sé, cada estudiante se demora 30 minutos aprox en la tarea. Nosotros le dábamos 30 minutos. Algunos se demoraban 20, otros 15. ¿Ya? Pero imagínate 30 por 21. Imagínate, no sé, en algunos estudios donde participan 50 estudiantes. Entonces, metodológicamente es necesario, pero complejo, ¿ya? Complejo. Entonces, si nosotros quisiésemos responder esta pregunta que tú nos planteas sobre qué tipo de pausas podrían revelar una mayor creatividad y calidad creativa, yo creo que con las pausas no es suficiente, sino que necesitamos mirar a lo mejor el proceso de escritura, es generar el que los estudiantes puedan hacer textos a lo mejor vinculados a la literatura, u otro tipo de tareas que estén más asociadas a la creatividad, ¿ya? Y bienvenido con la idea y a darle. Perfecto. Bueno, Ángel, muchas gracias y muchas felicitaciones que están ahí enviando los asistentes. Agradecimientos por la presentación, por haber compartido estas ideas. Ha sido muy fructífero, muy provechoso. Hemos también podido compartir distintas visiones, distintas dudas, y también indudablemente hay algunos aspectos que van a quedar abiertos para la discusión en eventuales otras sesiones u otras formas de reencontrarnos y estar conversando acerca de estos métodos. Sí, yo creo que el desafío va a lo mejor el próximo año, fin de año, hacer un pequeño taller sobre el uso de estas técnicas. Sería, yo creo que algo interesante que nos podamos autoformar, porque así como hemos autogenerado este grupo, también nos podamos autogenerar entre nosotros.
autoinstruir. Autogestionar. Así es. Gracias, que estén muy bien. Autoconvocar, eso era. Eso. Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Gracias a todos. Gracias a todos por las preguntas, los comentarios. Yo tengo allí anotados varios comentarios, que bueno, ya en algún momento lo realizaremos, ya nos vamos a estar encontrando también próximamente. Recuerden que tenemos una conferencia el próximo 18 de noviembre, el miércoles 18, en el mismo horario. Allí seguiremos conversando acerca de keylogger, keylogging, keystroke logging. Ya vamos a ir incorporando todas esas denominaciones relativas a esta técnica, y también en esa oportunidad se va a conversar, o se va a desarrollar se va a presentar una investigación en torno a el uso de eye trackers, ¿no? Los invitamos en ese sentido, a estar atentos al sitio web de la red Rally Escritura. Allí tienen ustedes toda la información sobre el evento, sobre la red, como comentábamos al comienzo. Para quienes quieran también, que estén interesados en integrar la red, están más que invitados. Allí pueden ver los detalles en torno a las conferencias. La conferencia de Ángel ya finalizada, allí figura, ¿no? Y en 13 días tenemos, como decíamos, el miércoles 18, en el mismo horario, la conferencia de Sofía Zamora, cómo se revisa un trabajo final de grado, operacionalización de eventos de revisión en tesis de licenciatura, utilizando técnicas de registro ocular y de teclado. Que, al igual que en esta oportunidad, va a ser en español, y se pueden realizar las preguntas en español y en portugués sin ningún tipo de problemas, que es el espíritu de la red, como comentábamos también al comienzo. Así que bueno, muy agradecido a todos. Le doy la palabra a Erika para hacer el cierre, y nos estamos encontrando en las próximas conferencias. Sim, obrigada, Luiz. Espero encontrar todos no próximo dia 18 de novembro. Quem vai fazer a apresentação é a professora Sofia Zamora, com um trabalho realmente muito interessante também, buscando integrar essa ferramenta de keylogger com o uso de rastreador ocular. E depois nós teremos mais 2 apresentações, uma no dia 2 de dezembro, e nesse caso sou eu que vou fazer a apresentação, e no dia 9 nós encerramos com o Luiz. Queria reforçar que o espírito desses encontros é realmente poder divulgar esse tipo de pesquisa, de investigação, e buscar construir redes de cooperação. Então, sugerimos que aqueles que ainda não preencheram o formulário disponível no site, que o façam, que preencham esse formulário, caso desejem, para que a gente possa ter informações de contato. E, Luiz, se for possível, você poderia botar no chat novamente para aqueles que quiserem certificados, declaração de participação, podem também nos escrever, o Luiz vai anotar no chat. E vamos pedir que, por favor, divulguem esse evento junto a seus colegas, pesquisadores, possíveis pessoas interessadas. Nós acreditamos que esse caminho de pesquisa, ele é muito interessante porque, como vocês puderam perceber pela fala do Ângelo, ele focaliza não apenas o produto final da escrita, mas o processo de escritura, e esses recursos de keylogger são, eu diria, uma espécie de microscópio que nos permite olhar por dentro do que acontece durante a escritura, analisando o fluxo temporal.
Então, acho que essa série de palestras tem por objetivo um pouco tornar visível esse tipo de trabalho e discutir as suas possibilidades. Achei muito interessante porque, além das perguntas mais técnicas e mais teóricas, também houve algumas perguntas com foco no ensino, e nós temos certeza que esse tipo de pesquisa ela pode apresentar um caráter translacional, um vínculo, né, portanto, uma interface com a educação, e, nesse sentido, ampliar as possibilidades de intervenção junto a alunos com dificuldades em escrita. Bom, muito obrigada a todos, uma boa noite, um bom descanso e que possamos nos ver em breve no dia 18. Tá certo, Luiz? 18, né? 18 de novembro. 18 de noviembre, exacto. Los esperamos a todos y todas. Se quiserem dar um tchau, por favor, se quiserem abrir o microfone para dar um tchau, é sempre alguma coisa, como estamos nesse espaço virtual, só podendo nos ver pelas janelas pequenas, mas estamos presentes no virtual, eu acho que é isso que importa. Boa noite a todos e até breve. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias. Chao, buenas noches. Adiós. Noches. Luiz? Obrigada. Sofia, você já parou a gravação?